a todos los hermanos, que Jehová les bendiga. Vamos a compartir una reflexión sobre la parashá número 15, la porción de la Torá, la parashá Bo, B. Y bueno, aquí hay una imagen de un hígado, en hebreo es kabed, y vamos a mirar más adelante por qué está aquí la imagen de este hígado. Bueno, dice la palabra de nuestro Abba en el libro de Éxodo capítulo 10, verso 1. Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. En este verso dice que Yahweh endureció el corazón del faraón y el de sus siervos. Pero en contraste con Éxodo capítulo 7, 14, vamos a tomar algunos puntos que son de bendición para nuestra vida, porque sabemos que la Torá, la ley de Yahweh, es espiritual y es palabra viva y tiene una enseñanza para nuestras vidas en el día a día. En el libro de Éxodo capítulo 7, verso 14 dice: entonces dijo Yahweh a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces vemos aquí, ¿no? Hay una diferencia entre esos dos versos. En el verso de Éxodo 10:1 dice que Yahweh endureció el corazón del faraón, y en 7:14 de Éxodos dice que el corazón del faraón estaba endurecido. Bueno, la palabra en el hebreo para endurecido es la palabra kabed, que también traduce la palabra hígado. Está en el Strong 35, en el Strong 35, 16. Entonces aquí tenemos la imagen de un hígado graso y un hígado sano, y también vemos una enseñanza para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué relación hay entre un corazón endurecido y el hígado? El hígado es el encargado de procesar la grasa, y la grasa en lo espiritual simboliza los rasgos negativos del ego que destruyen el corazón humano. Vemos también en el libro de Éxodo capítulo 29, verso 13, que nos dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Entonces nosotros podemos ver de que el faraón tenía un corazón engrosado. Tenía un hígado, podemos decirlo en lo espiritual, que tenía un hígado graso. No tenía un hígado, un corazón sano. Y si vemos en la vida de Moisés, podemos ver todo lo contrario, ¿no? Dice el Salmo 119, verso 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley, en tu Torah me he regocijado. Vemos que el salmista decía estas palabras referente a la excelencia de la Torá, de la ley de Yahweh, que nos habla todo el Salmo 119, como el gozarse en la ley de Yahweh, regocijarnos en su ley. Esto es de bendición, porque ahí nosotros estamos también quemando todo ese ego, ¿no?, que destruye el corazón del ser humano. Bueno, también podemos ver que en lo espiritual la grasa que es sacrificada hace relación a nuestras características negativas nacidas del ego. Y cuando miramos en la escritura, en el libro de Juan capítulo 3, verso 30, nos dice: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tomé estas palabras, esta frase que dice: algunos aman el poder y otros tienen el poder de amar. Y podemos ver esta frase, podemos también verla en la vida del faraón,
y en la vida de Moisés, ¿no? Cuando miramos al faraón, él amaba ese poder, mas Moisés tenía el poder de amar. Dice en Hebreos capítulo 11, del verso 24 al 28, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él rehusó a ese título de ser llamado el hijo de la hija del faraón, que ese era un título que traía muchos honores y también poder en este mundo, ¿no? Pero él escogió, dice el verso 25 de Hebreos 11, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, nosotros también podemos ver en la escritura que nos dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y podemos ver de que el tesoro, el corazón de Moisés era en nuestro Mesías, no estaba en esas riquezas, en esos tesoros materiales de Egipto. Entonces esto también nos da una enseñanza para nuestras vidas. Y algo también que yo meditaba cuando dice, pero otros tienen el poder de amar. Nosotros tenemos también, cada uno de nosotros tenemos el poder de amar porque nosotros tenemos a nuestro Mesías en nuestras vidas y todo lo podemos en Él que nos fortalece. El apóstol Pablo, en un momento de su vida, nuestro Mesías le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces nosotros pasamos por alto de que ese poder perfeccionando nuestras debilidades no es solamente está perfeccionando mi debilidad, sino que ese poder de Yahshua, de nuestro Mesías, está perfeccionando la debilidad también de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y nosotros con hablar de nuestros hermanos o con señalar sus debilidades, nosotros no tenemos ningún poder para cambiar esa vida. El único que tiene el poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros y de nuestro hermano es nuestro Mesías, que es el que está trabajando también en nosotros. Si ni siquiera nosotros mismos podemos en nuestras fuerzas cambiar nuestras debilidades, nosotros necesitamos ese poder, el poder del amor de nuestro Mesías Yahshua, trabajando en cada una de nuestras vidas. Bueno, el que me ama mi palabra guardará. Podemos ver de que Moisés sabía lo que era el amor a Yahweh. Él guardó su palabra y se regocijó en su Torah, en su ley, tal como lo hemos leído en el Salmo 119:70, y lo vemos también en toda la escritura, todo lo que hizo Yahweh a través de la vida de Moisés. Algo también muy importante cuando estábamos hablando del faraón, de que él amaba el poder, en contraste con la vida de Moisés, vemos de que el faraón estuvo viendo el sufrimiento del pueblo, de su pueblo, de Egipto, pero aún así, él viendo ese sufrimiento, él se resistía a la palabra de Yahweh. Cuando nosotros miramos la vida de Moisés, era todo lo contrario. Él muchas veces, a pesar de que los Bene Israel, los hijos de Israel, fallaron a nuestro Abba, él se compadecía y muchas veces oró a nuestro Abba pidiendo que tuviera misericordia. Todo lo contrario al faraón. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Endureció Dios el corazón de Faraón? Vamos a leer de nuevo en Éxodo 10:1.
porque yo he endurecido su corazón. Tomé solo este pedacito porque ya lo habíamos leído antes. Y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. No podemos decir literalmente que Dios endureció el corazón del faraón, porque esto iría en contra del libre albedrío que Dios dio al ser humano desde el principio. Podemos tomar, por ejemplo, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando estaban Adán y Eva en el huerto en el Edén. Él les dio ese libre albedrío, ¿no? Estaba ahí ambos árboles, y él les dijo: no coman, porque el día que él coman ciertamente morirán. Pero ellos eran los que tomaban la decisión en el libre albedrío, y asimismo vemos cuando él dice: aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Entonces Dios endureció el corazón del faraón. Nos muestra es el trato que Dios tuvo con el faraón por medio de las plagas, porque a través del trato de Dios con el ser humano, es decir, el hombre, a través de cómo Dios trata con el ser humano, el hombre se humilla ante Elohim o endurece su corazón. Él puede darnos las pruebas, pueden haber situaciones en nuestras vidas, pero nosotros somos los que decidimos si nos humillamos ante Él o si por el contrario endurecemos nuestro corazón. Dice que el hígado tiene un aspecto pues muy particular, que es que entre más se cocina, más se endurece. Y eso pues me ponía a mí a meditar, porque nuestro Abba a través de todo nos da una enseñanza de que normalmente uno cuando coloca pues la carne en la pitadora o la coloca a cocinar, pues se ablanda demasiado, ¿no? Pero como que el hígado se va a endurecer entre más se cocina. Entonces esto puede mostrar aquí también lo que le pasó al faraón, que entre más plagas Yahweh dio a Egipto, él en vez de ablandar su corazón, él se endurecía cada día más. Podemos también tomar en el Salmo 119, verso 71, que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a nuestro Abba y hemos visto la mano de nuestro Abba tratándonos y hemos entendido de que ese trato con Él ha sido bueno para nuestras vidas, para aprender su palabra? También, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos: a los que aman a Yahweh todas las cosas les ayudan a bien, aún esos tratos que Él tiene con nosotros para corregirnos. Lo vemos también en la vida del rey David, que también Yahweh trató con él, y su actitud fue una actitud de decir: muy dichoso aquel a que Yahweh corrige, porque es para nuestro bien. Y cuando nosotros miramos en el libro del profeta Daniel, en el verso 4, del verso 31 al 37, que no lo voy a leer para no extendernos, pero ustedes lo pueden leer, vemos también de que Yahweh trató con el rey Nabucodonosor. Pero ese trato que Yahweh tuvo con el rey, la actitud del rey Nabucodonosor fue muy diferente a la de Nabucodonosor, a la de Faraón, porque Faraón con esas plagas se endurecía. Pero Nabucodonosor sí reconoció y se humilló delante de Yahweh y reconoció que era él el que tenía el gobierno y el dominio sobre todo. Bueno. Éxodo 10:3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón y le dijeron: Yahweh, Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí vemos otra vez el faraón, ¿no? Y vemos la palabra: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? A pesar de las plagas, una, otra, él no se humillaba. Y aquí tengo esta diapositiva
con la vida de Nabucodonosor, que fue lo contrario. Él sí se humilló. Faraón tenía un corazón obstinado. Elohim conoce todo ser humano y él conocía que el faraón, aun con todas las plagas, no iba a humillarse ante la palabra de Elohim. Y vemos aquí en el libro de Job, capítulo 34, verso 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él todo lo sabe. Él conoce todo, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y aún antes de Él enviar las plagas, Él sabía que el faraón iba a resistir a Elohim, iba a resistir a Dios. Y también aquí, en este verso de Job, podemos también tomar, por ejemplo, la vida de Job, que vemos todas las pruebas que Job pasó, aun siendo un hombre justo, cómo fue probado, pasado por el fuego como el oro, pero nunca renegó de nuestro Abba Padre, sino que siempre tuvo una actitud correcta ante nuestro Abba. Bueno, aquí vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver en el libro de Números, capítulo 2, verso 3, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando nosotros miramos en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vemos que la humildad está vinculada con el corazón del ser humano y está vinculada con la Torá y con el testimonio de nuestro Mesías. La humildad es anabá en hebreo y traduce también benignidad y mansedumbre. Y también vemos que esta palabra humildad en el latín viene de la palabra humus, que significa tierra fértil, una buena tierra donde cae la palabra y da fruto. Así fue el corazón de Moisés, fue esa buena tierra donde cayó la palabra de Yahweh y dio frutos. Vemos que Moisés y el faraón eran dos hombres opuestos, un hombre manso y un hombre obstinado. El libro de Mateo capítulo 12, verso 30 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto fue lo que hicieron estos dos hombres. El uno estaba con Yahweh, Moisés, y el otro estaba en contra de él, y este no recogió, desparramó su propia vida, la trajo en destrucción por su propia manera de actuar en contra de la palabra. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 6 nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También vemos que nos dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y vemos en la vida de Moisés cómo este hombre fue enaltecido, y vemos cómo el faraón fue humillado, ¿no? También nosotros podemos ver de que Moisés es un prototipo de nuestro Mesías, y vemos que Moisés renunció a ese poder, a ese poder que él podía haber tenido en Egipto por ser llamado el hijo de la hija del faraón. Y nuestro Mesías, cuando vemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 al 11, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cómo él tomó esa condición de hombre por amor a nosotros. Y ahí también vemos el poder del amor de nuestro Mesías, que dejó su trono, dejó todo para tomar esa forma de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y dar su vida en rescate de la nuestra. Bueno, aquí tomé el verso en Hebreos capítulo 3,
versos 7 al 8. Ya es la última diapositiva y aquí me voy a detener un poco. Hebreos 3, desde el verso 7. El título aquí es El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amados hermanos, esta palabra es también para cada una de nuestras vidas. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros hemos endurecido nuestro corazón contra algún hermano, contra alguna hermana? Y es para que nosotros meditemos, y vayamos como en el caso del hígado, quemando esa grasa, quemando ese ego y esas cosas que en nuestro corazón debemos de quemar para no permitirnos endurecernos. O también en nuestros hogares, no endurecer nuestros corazones con nuestros seres amados o con nuestros hermanos, nuestros conocidos que aún no tienen este conocimiento, sino tener misericordia y tener compasión de cada uno de ellos. Es muy importante también de que en este libro de Hebreos, desde el capítulo 3 y parte del capítulo 4, nos está hablando del reposo del pueblo de Dios. Y nos habla también de la dureza del corazón, que la dureza del corazón está vinculada también con la obediencia, ¿no? Porque dice en el libro de Hebreos capítulo 3, voy a seguir leyendo el verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Voy a saltar el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Verso 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Los que endurecieron su corazón fueron los que pecaron, los que cayeron en el desierto, los que estuvieron en contra de la palabra de Yahweh, de la ley, porque sabemos que pecado es transgresión de la ley. Verso 18 de Hebreos 3. Recuerde que estamos leyendo Hebreos 3. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La dureza del corazón vinculada con la desobediencia y con la incredulidad. Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nosotros estamos aquí también camino a la tierra prometida. Y debemos también nosotros estar alertas, como leímos aquí, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí nos está hablando del Shabbat. Y vamos a pasar a Hebreos 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué no nos dio ese reposo, porque ese reposo, Josué era un prototipo de nuestro Mesías, Yahshua. Y ese reposo, esa entrada a la tierra prometida, al Edén restaurado,
ese reposo nos lo va a dar nuestro Mesías ese día. Él nos va a introducir. Él nos va a introducir y ahí vamos a tener ese reino justo de nuestro Mesías, ese regreso a ese estado del Edén. Entonces, la reflexión es para que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque la palabra de Yahweh pues toca primeramente la vida de la persona que la está exponiendo, porque es como un espejo. Primero muestra nuestros defectos, nuestras fallas. Es para estar alertas de que no endurezcamos nuestros corazones, que sigamos adelante. Nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. Nosotros somos obreros compañeros para llevar la palabra de nuestro Abba, y debemos de estar unidos y no endurecer nuestros corazones los unos con los otros. Y quiero también pedir perdón a alguno de mis hermanos si en algún momento he endurecido mi corazón hacia él por alguna situación, porque soy consciente de que tengo el poder de amar, porque tengo a mi Mesías, y yo misma necesito ese poder del amor de nuestro Mesías para que mis debilidades Él las perfeccione, y asimismo sé que cada uno de ustedes también necesitan ese mismo poder de nuestro Mesías, que está trabajando también en las debilidades de cada uno de ustedes. Muchas gracias y bueno, Shabbat Shalom, que Yahweh les bendiga. Ay, me falta uno. Shabbat Shalom, amada casa de Israel y familia de Europa.